Gloria a Dios. Hermoso tiempo que estamos teniendo en la presencia de nuestro Dios, en un domingo más de gratitud, de exaltación al Señor y conmemorando su obra en la cruz del Calvario también. Quiero entrar de lleno a este tiempo en la palabra y compartir con ustedes el tema que Dios ha puesto para el día de hoy, invitándole a que pueda estar usted atento a todo lo que vamos a decir y con Biblia en mano también para que pueda ir confirmando los textos que vamos a ir utilizando, lo cual es muy importante para verificar que todo lo que se diga, eso es una conducta, un accionar que tiene que tener toda persona que cree en Dios y en su palabra, independientemente del pastor, del líder, del siervo, la sierva que esté compartiendo el mensaje del Señor. Tenemos que nosotros siempre verificar que todo esté acorde a lo que el Señor dijo. Por eso, acompáñenme a orar brevemente. Padre bueno, queremos oír tu voz, anhelamos oír tu voz. Te invitamos a que a través de tu Espíritu Santo nos hables, nos ministres, nos reveles tu voluntad, Señor, y que podamos nosotros responder a tu palabra con hechos, Señor, porque no queremos ser oidores olvidadizos de tu mensaje, sino aplicarlo a nuestra vida, Señor. Queremos oír tu voz y te invitamos, por favor, a que nos hables. En el nombre de Jesús, que esta palabra corra y sea de edificación. Amén y amén. ¿Qué hacer durante la cuarentena? Es una pregunta que ha tomado fuerza en este tiempo, en lo que estamos viviendo. Y según un medio virtual que estaba observando una encuesta que se realizó, dice que las 3 actividades de mayor crecimiento durante este tiempo de aislamiento son las siguientes. Escúcheme esto. Las 3 actividades que han crecido más, lo que más está haciendo la gente durante esta cuarentena, ¿sabe qué son? Según esta encuesta, número 1, televisión y redes sociales. Ha crecido enormemente el tiempo que se dedica para los medios virtuales, tanto la televisión, películas, series, como las redes sociales. La gente está muy metida en esto ahora que tiene algunas limitaciones de espacio, de lugar, ¿verdad? Que no podemos salir con tanta libertad. Entonces, televisión y redes sociales. En segundo lugar, la segunda actividad que ha crecido muchísimo durante el tiempo de cuarentena, dice, es la limpieza del hogar. Las personas están dedicando muchísimo tiempo a que su casa luzca muy bien e incluso a reparar cosas, a limpiar cosas que tenía tiempo que no le dedicaba la atención necesaria. Y en tercer lugar, ha crecido el ejercicio, dice esta encuesta. Las personas se están preocupando por tener algún beneficio para su salud y desde sus hogares se están dedicando tiempos para rutinas de ejercicio y otras cosas más. Yo quiero en esta mañana proponerle una actividad más para que aprovechemos bien el tiempo durante esta cuarentena, durante este tiempo de aislamiento social. Yo quiero proponerle una actividad que es la construcción. Y no crea que estoy aquí haciendo propaganda, ¿verdad?, a los que se dedican a esta labor tan respetable. No me refiero específicamente a que usted invierta dinero remodelando su hogar. No me refiero a que usted vaya al internet y busque tutoriales de cómo construir una nueva habitación, un nuevo espacio en su casa. La clase de construcción a la que me refiero va mucho más allá. No es cualquier construcción de la que quiero hablar en este tiempo de hoy.
yo quiero que usted comparta conmigo este mensaje que he titulado Construyamos como Noé. Y ya vamos a ver por qué debemos construir como Noé. Génesis capítulo 6 va a ser el texto base que quiero utilizar para este sermón de este día. Así que por favor ubique en su Biblia Génesis capítulo 6. Voy a iniciar leyendo el verso 9. El verso 9 dice lo siguiente. Voy a leer del 9 al 15. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca, o construye un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera, y de esta manera la harás. Y continúa el texto compartiéndonos las indicaciones, el plano constructivo que Dios le da a Noé. Bien, mi propuesta en esta mañana entonces es que nosotros construyamos como Noé. Porque lo primero que la gente piensa cuando se menciona el nombre Noé, ¿qué es? ¿Qué es lo que se viene a la mente cuando decimos Noé? Lo primero que pensamos es que es el hombre que construyó aquella famosa arca, donde entraron su familia y las parejas de animales para preservar la vida. Entonces decimos, sí, Noé es el que construyó el arca. Pero Noé construyó mucho más que un arca. Y este pasaje nos da a nosotros ejemplo de por lo menos 3 cosas que quiero mencionar en esta mañana que construyó Noé, y que quiero motivarle a usted en este día a que tome la decisión también de construir en esa dirección. Dice el verso 9 que leímos de primero: estas son las generaciones de Noé. O dice la Nueva Versión Internacional: esta es la historia de Noé. ¿Qué diría la historia de nuestra vida? ¿Qué diría la historia de nuestra familia? ¿Qué diría la historia en cuanto a nuestro accionar en este mundo? Déjenme leerle lo que dice la historia de Noé. Dice este verso 9 que Noé era varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Aleluya. Lo primero que yo veo que construyó Noé, además de esa barca, que es lo más evidente quizás, Noé construyó una vida de integridad. Y yo quiero invitarle y motivarle a que usted tome la decisión de construir una vida de integridad, de seguir construyendo en integridad, de seguir edificando, creciendo en integridad. Noé era un varón, dice, justo, perfecto, que caminó con Dios. Qué lindo poder decir lo mismo cada uno de nosotros. Estoy viviendo en justicia. La justicia es sinónimo de rectitud. Estoy caminando justamente en rectitud delante de Dios. Estoy caminando con Dios. Dice la Nueva Versión Internacional: Noé era honrado por su gente. ¿Qué diría la gente de ti? ¿Qué dice la gente de mí? Del pueblo de Dios. ¿Estamos construyendo para la integridad de nuestra vida? Este tiempo que estamos viviendo se presta para que construyamos aún más nuestra integridad.
¿Cómo construir en integridad? Es la pregunta. Las disciplinas espirituales son la respuesta. Noé caminó con Dios. Noé tuvo comunión con Dios. Construir en integridad se puede hacer a través de las disciplinas espirituales. ¿A qué me refiero? A la oración, a la lectura y al estudio de la palabra, al aprendizaje, al inquirir, como dice el Antiguo Testamento, en la ley de Dios. Nosotros crecemos a través de esas disciplinas cuando nos congregamos. Si bien es cierto, ahora no podemos congregarnos en un templo en específico, pero en nuestras casas, como lo estamos haciendo, tenemos que seguir construyendo esos espacios de integridad en nuestros hogares, con la oración, con la palabra, con el congregarse, con la alabanza, con el ayuno, con la meditación, con todas estas disciplinas espirituales que afirman la vida del creyente. Noé construyó, yo veo que Noé construyó en integridad su vida. Dios mismo dijo que él era, a través de la palabra nos dice que él era un varón justo, un varón íntegro, un varón que se mantuvo, dice, perfecto delante de Dios. Una definición de integridad que dice el diccionario de la Real Academia. Integridad, escucha esto, es sinónimo de plenitud, de estar completo. Cuando nos referimos a que alguien es íntegro, entonces estamos diciendo esa persona es completa. No le falta ningún área que llenar. Dice además esta definición que no carece de ninguna de sus partes. Oiga qué tremendo. Dice además, dicho de una persona recta, intachable. La pregunta para nosotros sería, ¿hemos construido integridad en nuestra vida? ¿Podemos nosotros decir, en todas las partes que Dios está requiriendo de nuestro ser, estamos íntegros o aún nos falta? Podemos decir, tengo una vida intachable. Diría un amigo, no tengo rabo que me majen. Como dice el dicho popular. O tendremos cosas ahí que aún no queremos tocar, que nadie vea. ¿Qué clase de vida tenemos? ¿Estamos construyendo para la integridad delante de Dios? ¿Estamos caminando con Dios? ¿Cómo está el edificio, la construcción de nuestra vida? ¿Completo o le falta algo en torno a la santidad, a la conducta, a la pureza? La integridad es de tanta bendición que sus beneficios alcanzan aún a los que nos rodean. Déjeme leerle Proverbios 27. Proverbios 27 dice lo siguiente. Camina en su integridad el justo. Sus hijos son dichosos después de él. Cuando yo decido construir integridad en mi vida y me comprometo por esa pureza, por ser intachable delante de Dios y tener un testimonio de una vida completa ante la sociedad, no solamente me beneficio yo, los que me rodean. Puntualmente leímos acá en Proverbios que son dichosos los hijos que vienen detrás de una persona íntegra, de un varón íntegro, de una mujer que ha construido integridad. Yo le motivo a que aprovechemos nuestra vida, el tiempo que tengamos, y aún este periodo de aislamiento social, donde tal vez nos sobre un poquito de espacio por ahí, metamos a Dios, caminemos con Dios. Que no haya en nosotros ninguna parte que falte en cuanto a la integridad. Y eso va a ser bendición para nuestra familia.
Precisamente de la familia quiero hablarle en este ahora segundo punto. Yo veo que Noé construyó una vida de integridad. La palabra lo reconoce como varón justo, perfecto, que caminó con Dios. Pero volviendo a Génesis 6 también, dice ahora el verso 10 y 11, y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Ve ahora conmigo el 13 y 14. Génesis 6:13 dice, dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y vea lo que dice ahora el 18, 6:18. Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca, tú, tus hijos, tu mujer, y las mujeres de tus hijos contigo. Yo veo que Noé supo construir una vida de integridad. Pero esa integridad fue bendición aún para los que le rodean. Porque en segundo lugar yo veo que Noé construyó una familia diferente. Noé construyó una familia diferente. Una familia que marcó la diferencia en medio de una sociedad corrupta y rebelde. La pregunta es, ¿lo estamos haciendo nosotros? Tú varón, tú mujer, padre de familia, cabeza de hogar que me escuchan, ¿estamos nosotros dedicando tiempo para construir en nuestra familia? ¿Para hacer de nuestras familias familias que marcan la diferencia? ¿Estamos trabajando en el en el bienestar de nuestro hogar? Es una pregunta muy valiosa de hacernos. El verso 11 de este capítulo 6 dice que la tierra estaba corrompida y llena de violencia. Así lo traduce la Nueva Versión Internacional. Corrompida y llena de violencia. ¿A qué se les parece? ¿Se les hace familiar? ¿Cómo está la tierra hoy en día? ¿Cómo está el mundo hoy en día? Podemos decir, no, el mundo no sufre violencia, el mundo no hay corrupción. Yo creo que es evidente que como en los días de Noé estamos viviendo hoy tiempos de violencia y de corrupción. Tiempo de pecado y de libertinaje. Y nuestras familias necesitan que construyamos en ellas. Que trabajemos por su bienestar. Porque si nosotros no construimos en pro de nuestra familia, déjeme decirlo, el enemigo no se va a detener. Satanás sigue trabajando en la destrucción de las familias. Tenemos que ser muy intencionales con esto. ¿Están nuestras familias marcando la diferencia bajo el temor de Dios? ¿Por qué digo yo que Noé construyó una familia diferente? ¿Por qué me atrevo a hacer esa afirmación si no nos da muchos detalles de la familia como tal el texto? Porque yo pienso que esta familia pudo decidir entrar o no en el arca. Los hijos de Noé y sus esposas, ya varones grandes, aún la misma esposa de Noé, pudieron decidir no creerle a Noé. Pudieron decidir no confiar en Noé y no aceptar la voluntad de Dios como lo hacían el resto de las familias de esa época. Ellos pudieron decidir quedarse con la sociedad, ir de la mano a esa corrupción y a esa violencia. Pero el texto dice que ellos entraron con Noé. Algo vieron ellos en Noé que les convenció para acompañarle en su proyecto. ¿Qué está viendo tu familia en ti, varón? ¿Qué está viendo tu familia en ti, mujer?
Estamos nosotros caminando con Dios en tal integridad que nuestros proyectos de fe son apoyados por nuestros hijos. ¿O será que los hijos en la casa dicen, no me la creo? Mamá tiene doble cara, papá tiene doble cara. Por un lado se presenta como hombre de Dios, como mujer que camina con Dios, pero en la casa es otra cosa. Todo eso es importante reflexionar. Tenemos la obligación de construir para que, al igual que en tiempos de Noé, nuestra familia sea diferente, no se vaya con la corriente del mundo que está llena de corrupción y violencia. Permítame recordarles el ejemplo bíblico del sacerdote Elí. Eso está en Primera de Samuel, capítulo 3. Quiero leer el capítulo 3, el verso 12 y 13. Primera de Samuel 3, 12 y 13. Ubíquelo por favor. Primera de Samuel 3, 12 y 13. Dice la palabra del Señor: aquel día yo cumpliré contra Elí. Este es Dios hablando. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Vea qué reclamo más puntual hace Dios al sacerdote Elí. Tus hijos han pecado, tus hijos se han desenfrenado, tus hijos se han corrompido como el resto de la sociedad y tú no les has estorbado. El sacerdote Elí no construyó para su familia, como lo hizo quizás Noé. Un poquito para atrás, ahí mismo en Primera de Samuel, pero vea lo que dice el capítulo 2. Para aclarar aún más a qué se refiere con que no les estorbó. ¿Y por qué yo me atrevo a hacer esa afirmación tan fuerte de que Elí no construyó una familia diferente? Primera de Samuel 2, verso 25. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Esto es el sacerdote Elí diciéndole a sus hijos. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre. Dice la Nueva Versión Internacional, ellos no hicieron caso de la advertencia de su padre. Déjeme decirle que el pecado de Elí fue que le advirtió a sus hijos, nada más, pero no construyó para ellos esa integridad de vida. Cuando no era tiempo de advertir, sino tiempo de disciplinarles. El contexto del pasaje es que sus hijos ya grandes profanan el templo, profanan la vida delante de Dios, su integridad delante de Dios, se corrompen. Y Noé, ¿qué hace? Les advierte y les dice, cuidado chiquillos. ¿Ah? Como muchos padres hoy en día, así no mamita, así no papito, eso está mal. Pero Dios le dice, fallaste, porque no era tiempo de advertir, era tiempo de disciplinar. La mejor construcción que podemos levantar en nuestra familia para que marque una diferencia es una vida de constante disciplina. Y esa palabra no le gusta al mundo y le da temor a muchas personas. Pero cuando no hay disciplina se desenfrena la sociedad. Cuando no hay normas y no hay reglas se desenfrena la sociedad. Cuando tú, padre, cuando tú, madre, solamente le dices a tu hijo, mire, es malo tomar, mejor no tomes. Es malo fornicar, mejor no forniques. El Señor dice, eso no es suficiente.
No es tiempo de advertir, y lo mismo está ocurriendo en este tiempo presente. No es tiempo de advertir, es tiempo de disciplina firme. De pararnos nosotros y decir, esa conducta es intolerable, no la voy a aceptar aquí en este hogar. Has sido criado bajo principios, bajo valores del reino de Dios. No puedes salirte de ese margen, hijo, hija. Te lo digo porque te amo y porque Dios puede tratar contigo. ¿Sabe qué tenía que haber hecho Elí con sus hijos, aún con el dolor del alma? Quitarlos del sacerdocio. Profanaron la santidad de Dios. Fornicaron en el mismo templo. Y él nada más les dijo, qué mal lo que hicieron. Y los dejó seguir ahí en la misma posición. ¿Cómo toman eso sus hijos? Y nada pasa, sigamos igual. Tenemos que construir con disciplina una familia que marque la diferencia. Yo tengo que velar porque mis hijos, porque Naomi, porque Josué sean diferentes al resto de los demás chicos del mundo. Aunque la sociedad diga, aunque la sociedad empuje hacia otras cosas, yo tengo que estorbarles. Pero ¿cómo se les estorba? Con disciplina. No con palabras bonitas y con chineos. Hay una palabra que utilizamos en nuestro país, Costa Rica, que es alcahuetería. Y hay montones de padres y madres que caemos en alcahuetería. Y digo caemos porque en algún momento creo que a todos nos pasa. Que tenemos la tentación a consentir más de la cuenta a los que amamos. Delante de Dios tenemos que tomar decisiones de construir por el bienestar de nuestra familia. Y yo le reto en el nombre de Jesús, o más bien la palabra nos reta en el nombre de Jesús, a que construyamos una familia que marque la diferencia. Josué 24:15, un verso muy conocido. Josué ya al conquistar la tierra, ya habiendo cumplido su tarea, él se vuelve y da un último discurso al pueblo y les dice, tomen ustedes la decisión, son libres de decidir. Si quieren vivir bajo los dioses que vivieron nuestros antepasados, si quieren ahora en el presente hacer lo que hacen los pueblos que nos rodean y adorar a esos ídolos, pero yo y mi casa, dijo Josué, serviremos a Jehová. No dijo mi casa servirá a Jehová, dijo yo y mi casa. Hay padres, hay madres que ponen a sus hijos a buscar de Dios, a caminar de Dios, a conocer a Dios. Es más, yo como pastor lo he visto, gente que manda a sus hijos pequeños, vaya a la iglesia para que reciba, papito. Pero ellos mismos no buscan, no se meten, no se consagran a Dios, no están construyendo entonces una familia diferente. Esos hijos van a crecer diciendo, hey, qué raro. Me demandan una cosa que ellos mismos no viven y terminan ya con 18 años rebelándose y yéndose para el mundo. Frustrados porque dicen, todas esas normas me las impusieron y ellos no las viven. Construyamos por nuestro hogar. Volviendo a capítulo 6 de Génesis. Dije que iba a decir 3 cosas que yo veo que Noé construyó. Noé construyó una vida íntegra. Noé construyó una familia diferente, una familia que marcó la diferencia. En medio de un mundo lleno de violencia y de corrupción, sus hijos dijeron, sí, yo le creo a papá. Sí, me parece que es cierto esto. Entremos con él. Entremos con él. ¿Qué estás construyendo por tu hogar? ¿Qué estás construyendo por el bienestar de tu familia? Y en tercer lugar, ahora sí, lo más conocido de Noé es que construyó un arca. Dice el verso 14 que Dios le dijo, hazte un arca
Las versiones modernas lo traducen como construye un arca y le da todas las indicaciones de lo que esa arca va a tener. Y esa arca significa un medio para la salvación y la vida. Yo veo que Noé construyó algo más que un simple barco. Construyó un medio para la salvación y la vida de la humanidad. Y lo construyó según el diseño de Dios, que Dios le dio. Hoy en día, la pregunta es, ¿cómo puedo yo, cómo podemos nosotros, que conocemos la palabra, que conocemos al Señor, construir un medio para la vida y la salvación de las personas? El medio que tenemos más importante es la predicación. A través de la predicación, usted y yo estamos construyendo un barco, un arca de salvación. Porque cuando la gente entra en comunión con Dios, cuando las personas vienen a Jesús y reciben el Evangelio de poder, son salvos y obtienen vida eterna. Esa es la promesa del Nuevo Testamento. Gloria a Dios porque la hemos recibido por la obra de Cristo. La predicación es el instrumento, es el medio para la salvación de la humanidad del día de hoy. Ya Dios no nos pide que consigamos madera, montones de madera. Ya Dios no nos pide que construyamos un barco, ni un edificio, ni un campamento, ni una tienda. Dios nos pide hoy, predica. Invita a la gente a entrar contigo a la vida, a la salvación que solo ofrece Jesús. La mejor predicación, ¿sabe cuál es? El testimonio. Yo me imagino qué extraño debió haber sido para la gente de esa época. En medio de, seguramente en un lugar sumamente árido, desértico, nada que ver con los inviernos fuertes que tenemos ahora, no. En medio de esa sequedad, imagínese usted, un loco que empieza a construir un barco. Qué extraño debió haber sido para la gente. La mejor predicación es el testimonio. La palabra de Dios no nos dice cuánto tiempo así exactamente duró construyendo Noé el arca. No lo dice. Algunos han interpretado que más de 100 años. Pero el dato exacto la Biblia no nos lo da. Lo único que nos dice es que cuando Noé fue llamado por Dios para esto tenía 500 años. ¿Verdad? Pero después de eso vuelve a decir que cuando vino el diluvio ya tenía 600. Entonces muchos dicen, bueno, seguramente ese periodo de 100 años fue lo que duró. Otros dicen, no, es imposible que durara tanto. La Biblia en muchos aspectos recordemos que no es totalmente cronológica en los eventos, o no nos da la totalidad de los detalles. No nos dice cuánto tiempo exacto duró construyendo el arca. No nos dice si Noé empezó a hacer predicaciones evangelísticas, cuánto duró predicando Noé. No lo dice exactamente. Pero lo que sí afirma la Biblia con total claridad, ¿sabe qué es? Que las personas no creyeron. Que las personas no creyeron. No quisieron entrar a ese barco. Ninguna familia le pidió a Noé que fuera con ellos. Seguramente ya cuando era demasiado tarde. Yo me imagino que ya cuando vieron aquel aguacero y que todo se empezaba a inundar, seguro le decían, Noé, por favor, soy tu vecino. Yo sé que me burlé de ti cuando me hablabas de Dios, pero ábreme. Quiero que mi familia sea salva. Y ya era demasiado tarde porque Dios mismo cerró la puerta. El tiempo se acabó y el castigo llegó. Noé construyó un medio para la salvación y la vida con el diseño que Dios le dio. Hoy nosotros que conocemos al Señor podemos construir ese medio de salvación, que es Jesucristo. ¿Cómo lo construimos? A través de la predicación. Porque solo Él puede salvar al mundo. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer?
proclamar ese evangelio de poder, de salvación y de vida. Decirle a esta humanidad que la solución está en Jesús y solamente en Él. Porque sabe, la Biblia habla de que también el castigo vendrá. Corrupción, violencia, pecado, libertinaje llenaba la tierra. ¿Cómo está el mundo hoy? Quiero decirle dos cosas muy puntuales sobre el castigo. Porque sí, mucha gente dice, no, yo no creo que Dios, tan lleno de amor, va a castigar a la humanidad. A mí me parece que esa historia de Noé es un cuento, es una ficción. Déjeme decirle dos cosas sobre el castigo que están a lo largo de toda la Escritura. Primero, el castigo tiene un origen, una fuente. El castigo es producto del pecado del hombre. Puntualmente en este pasaje dice que el castigo vino porque estaba la tierra llena de violencia y de corrupción. La humanidad se corrompió en el pecado. Hay un texto muy conocido que es Romanos capítulo 6 y se usa mucho para el evangelismo. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, o sea, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es muerte. El castigo viene, la muerte viene, la destrucción viene, ¿producto de qué? ¿Fruto de qué? ¿Pago de qué? Del pecado. El castigo tiene una fuente y un origen que es el pecado. Pero lo segundo, la buena noticia que quiero mencionar en cuanto al castigo es que el castigo de Dios es algo de lo que toda persona puede escapar. Repito, el castigo es algo de lo que toda persona puede escapar, puede librarse. Claro que sí. Dios mismo nos da la salida. Dios ya hizo todo lo necesario para que escapemos del castigo eterno. Pero al igual como estas gentes, tenemos que decidir entrar en esa comunión con Dios. Lamentablemente esas familias en tiempo de Noé murieron porque no quisieron entrar en ese medio de salvación que brindó Dios, que era esa arca. Ahí mismo en Romanos 6 leímos el 23, que la paga del pecado es muerte. Pero vea qué interesante el 22 también. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Aleluya. El castigo es algo de lo que todos podemos escapar. Dios nos ofrece vida eterna y salvación. Ese es el medio que tenemos que utilizar hoy en día, la predicación, y decirle al mundo, mire, quiere tener vida eterna, quiere tener salvación, entre en comunión con Dios, entre en pacto con Jesús y reciba su regalo de salvación y vida. Y sobre todo, a nuestras propias familias. Que las generaciones tras nosotros caminen con Dios para que sean salvas. La pregunta es, ¿lo estamos haciendo? ¿Estamos construyendo ese medio? ¿Estamos construyendo en torno a la salvación de las personas que nos rodean y de los que amamos? Porque el tiempo del castigo llega, tarde que temprano llega. Las acciones de pecado tienen sus consecuencias de muerte. Al pecado hay que llamarlo como lo que es, pecado. Aunque esta sociedad le ponga otros nombres, tenemos que seguir nosotros testificando, anunciando todo lo relacionado al reino de Dios, a su justicia, a sus valores, a la integridad, a la obediencia que Él espera de aquellos que creen en Él. ¿Sabe qué dice Isaías 55, verso 6?
Para los que les gusta anotar, Isaías 55, 6. Poderoso texto. Buscad al Señor mientras puede ser hallado. Buscad al Señor, ¿cuándo? Mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cerca. Llegará el tiempo en que ya no se va a poder buscar. Llegará el tiempo en que la puerta se va a cerrar y el acceso a la vida, al medio de salvación, ya no será posible hacerlo nuestro. Por eso hay que construir para la salvación. Ese medio poderoso que ahora tenemos es la predicación de la palabra. No se avergüence del Evangelio, que es poder y salvación. Proclame, iglesia, usted, discípulo de Cristo, testifique. Porque los tiempos, al igual que como con Noé, son violentos y corruptos. Y muchos se están perdiendo. No solo por un virus, por la peor corrupción que ha llegado al ser humano, que es el pecado. Pero Cristo es la solución. Y te ofrece la solución. Y me ofrece la solución a cada uno de nosotros y nuestras familias. Para finalizar, vuelvo a Génesis 6, dice el verso 11. Perdón, estamos en el 6, quiero leer el 9, más bien, Génesis 9, 11. Génesis 9, 11, porque usted recordará los detalles de que el diluvio vino y Noé y su familia y los animales fueron salvos, porque entraron a esa arca. Pero dice el 9:11, estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Estableceré mi pacto, dice Dios a Noé, a la humanidad. Noé, al hacer todas estas cosas, al construir una vida íntegra, al construir una familia diferente, ejemplar, al construir una familia que marcó la diferencia, y al construir ese medio de salvación y vida con la dirección de Dios, ¿sabe qué estaba haciendo? Estaba construyendo sobre el pacto. Porque solo los que entran en pacto son los que realmente pueden vivir la bendición de Dios. Un pacto es un acuerdo, un convenio que Dios establece con el hombre. Vea qué lindo. Dios dice aquí, quiero darle una nueva oportunidad a la humanidad. Nunca más les enviaré un diluvio. Y quiero hacer un pacto de que todo aquel que por voluntad propia quiera entrar en acuerdo conmigo, reciba mis beneficios de salvación, de vida eterna, de bendición. Es tiempo de construir ese acuerdo con Dios. Es tiempo de entrar en pacto con Él y así ser bendecidos nosotros y nuestras familias. En tiempos de crisis como lo que estamos viviendo, ¿qué debería estar haciendo la gente? Sobre todas las cosas, buscando estar en pacto con Dios. Buscar comunión con Dios. En eso se resume todo este mensaje. Aprovechemos la vida que tenemos. Aun cuando termine todo esto de la cuarentena, aprovechemos cada día de nuestra vida, cada aliento que tenemos, cada respiración, para conocer más a Dios, para estar en pacto con Él. ¿Cuántos pueden comprometerse, no conmigo, delante de Dios? Yo quiero lanzar un llamado en este momento. A ti que has recibido este mensaje. ¿Cuántos pueden comprometerse a construir una vida de integridad? A construir para el bienestar de su familia. A procurar que su familia marque una diferencia en esta sociedad. Agarrados de Dios. A proclamar, a predicar, a dar testimonio de la salvación y vida que hay en Jesús. Noé construyó más que un barco. Nosotros hoy podemos construir más de lo que imaginamos
si lo hacemos a la manera de Dios. Que Dios bendiga tu vida, tu familia. Sigue construyendo. Bendiciones de lo alto.